Hola a todos y bienvenidos una vez más a Retro House, la casa donde el retro nunca muere. La industria de los videojuegos tiene una historia muy compleja. No se puede tomar solo en cuenta los que se consideran clásicos, ya que sería como decir que en el ajedrez solo la reina y el caballo tienen relevancia. Cada una de las piezas tuvo un rol importante. Hay juegos que no cambiaron la industria, pero cambiaron la vida de muchas personas. También están aquellos que pasaron debajo del radar, pero aún así tienen una historia bastante fascinante que contar. El título que les traigo hoy pertenece a esta última categoría. Fue conocido en América como Werewolf The Last Warrior y en Japón con el nombre de Chojin Rousenki Wolf, un producto bastante interesante que refleja las tendencias de la época. Adentrémonos en esta historia que se pone interesante. Werewolf fue desarrollado por la compañía Sakata y publicado por Data East en América en 1990. La razón de esto es que el juego está primeramente basado en los gustos del público americano, primeramente tomando mucha influencia de los cómics de la época que estaban experimentando un resurgimiento en popularidad. Pero si echamos un ojo a los arcades, podemos ver cómo Altered Beast de Sega fue una fuerte influencia en el estilo de este juego. La historia nos pone en el rol del jefe Werewolf, un nativo americano con el poder de transformarse en un hombre lobo. Este debe liberar al mundo del maligno profesor Farian que se ha apoderado de todo mediante el uso de armas químicas. Si la historia te suena interesante, puedes ahondar un poco más en ella, ya que cada copia del juego tenía un cómic de bastante calidad. Si revisas la descripción de este video, podrás encontrar un enlace para poder descargarlo, así que disfrútalo, porque realmente está bastante bueno. La misión está dividida en 5 fases, segmentadas en pequeños niveles. La dificultad es bastante alta, así que vas a tener que repetir el juego diversas ocasiones para poder dominarlo. Para salir victorioso, cuentas con una serie de poderes bastante interesantes para superar cada una de estas fases. La fase humana es la más débil de todas, pero cuentas con el super salto y la onda de poder, que te dan bastante ventaja en algunas situaciones. Si tomas una W de color rojo, te convertirás en el hombre lobo. Este tiene la capacidad de colgarse en las paredes, colgarse en los techos y poder escurrirse en lugares estrechos, aunque no veo por qué el humano no puede hacerlo también si, bueno, es más pequeñito, no sé, la verdad. Por otro lado, la onda de poder cambia de forma y es ahora más poderosa, pero también más peligrosa, ya que es tan fuerte que te hace daño a ti mismo, así que hay que utilizarla de manera bastante comedida. También un salto acrobático que es bastante útil, ya que te hace inmune durante un corto periodo de tiempo. Esta habilidad es vital para poder terminar este juego. Al tomar 5 esferas de color blanco mientras estás convertido en el hombre lobo, tienes una super transformación donde aumenta el poder al doble y también la capacidad de saltar. Aunque honestamente los saltos de esta forma son un poquito exagerados al punto de que pueden complicar las cosas más de la cuenta durante los niveles. Recomiendo mucho guardar esta transformación para los jefes. Por alguna razón que no me explico, en la versión americana se invirtieron los botones de salto y de golpea como normalmente se harían. Entonces tienes que saltar con el botón B y golpear con el botón A. Es bastante contraproducente y agrega una especie de dificultad innecesaria. Al menos yo la tuve difícil al inicio. La versión nipona arregla el control poniendo el salto en el botón A y el golpe en el botón B, algo a lo que ya estábamos acostumbrados en este tiempo, y se agradece bastante. Por otro lado, el juego está plagado de trampas mortales que lo mandan a uno a morir con un solo golpe, muy al estilo de Castlevania. Pero a diferencia de este, los créditos son limitados, así que dudo mucho que vayas a acabarlo en la primera sentada. El mundo está lleno de ítems escondidos que podrás ir revelando si golpeas el borde de varias cosas como ves a continuación. Es un método extraño, pero una vez que lo entiendes, no hay pérdida. Incluso desde el inicio te tiene una bola curva diciendo que no golpees un letrero, cuando en realidad golpearlo es lo que va a hacer que puedas encontrar algún ítem. La variedad de ítems es la que uno podría esperar en un juego de este tipo. Está el típico ítem de inmunidad, hay uno para limpiar la pantalla, hay uno para tomar más tiempo, ya que encima de que el juego es difícil, también es de esos que tiene un reloj que lo mata a uno. También está la posibilidad de disparar una pistola con balas de plata. El problema de esto es que solamente hay una bala y se puede utilizar únicamente cuando estamos en la fase de hombre lobo, cosa que me parece rara porque siento que en la forma humana los dedos se acostumbran más a un arma, no sé. Y una de las cosas más complicadas del juego es que hay unas W de color azul que te pueden quitar la transformación, te pueden hacer daño y hasta matarte. En el manual americano menciona que hay un método para convertirse rápidamente en el Super Werewolf mediante el uso de las W azules. Al día de hoy eso es un misterio que nos ha develado y se tiene la teoría de que simplemente fue un error de redacción. Pero quedamos a la expectativa por si algún día alguien lo descubre.
ya que los speedrunners al menos sí han descubierto cómo multiplicar las W de color rojo y poder tener una transformación en Super Werewolf de manera infinita. La dificultad de los niveles y los jefes es bastante extraña. El primer nivel de todos no es tan difícil, con un poco de habilidad se puede lograr pasar rápidamente, pero a partir del segundo nivel las cosas se ponen cuesta arriba y va a poner a prueba tus mejores reflejos. Tampoco llegando al nivel de frustración de Battletoads, pero sí es un juego difícil, sumado a la escasez de vidas. El apartado gráfico está bien adaptado a 1990. Tenemos bonitos fondos y personajes bien dibujados, aunque a los fondos no les hubiera venido mal un poco más de animación, ya que esta característica no fue explotada del todo. Si observamos con cuidado al personaje y a los enemigos, veremos claramente cómo hay referencias rayando en el plagio con respecto a los cómics. Esto al final no es malo, pero no vas a evitar notar similitudes. El apartado sonoro es interesante, ya que el juego lo recibe a uno con una calidad musical bastante buena y una serie de efectos de sonido que están a la altura. La composición viene de mano de Yusuke Takahama, quien utilizó una serie de ritmos bastante adecuados para el juego, aunque se echa de menos un poquito más de variedad, ya que las canciones del juego están atadas a la transformación que tengamos en ese momento. Entonces durante la mayoría de los niveles estaremos escuchando la misma canción, que aunque es de muy buena calidad, lo deja uno pensando como me hubiera gustado escuchar más temas de este compositor porque realmente hizo un muy buen trabajo. Y los entusiastas del chiptune van a reconocer cómo se aprovechó el hardware de la consola en este juego. La portada americana refleja mucho las tendencias de la época, con una fuerte influencia de los cómics. La portada japonesa es curiosa porque lo que vemos aquí no es una ilustración, ni tampoco es un CG. Es básicamente una escultura creada por Susumu Sugita de la empresa Kaijudo. Algunos fans de las figuras podrán reconocer estos nombres que son bastante legendarios. Un año después de su lanzamiento en América, el juego es publicado en Japón por Takara, con una serie de cambios bastante interesantes. El primer nivel tiene algunas variaciones estructurales que lo hacen un poco más fácil, pero quizá lo más famoso es el ending, que tanto en América como Japón tiene kilómetros de distancia. El final americano es bastante gracioso, es demasiado americano. Por otro lado, la versión japonesa tiene un final bastante más en tono con la estética del juego. Como curiosidad, la versión americana del juego reutiliza un tema del compositor para otro título, conocido como Tantei Jingu Jisaburo. Es uno de esos juegos tipo detective de la época. En la versión japonesa, este fue removido y reemplazado por una canción totalmente nueva. Vamos a escucharla a continuación. Un aspecto poco explorado de la versión japonesa es la historia, ya que esta no se basa en el planeta Tierra, sino en una especie de colonia espacial conocida como la Tierra Roja, asumamos que es Marte, y el villano en esta ocasión se llama el Dr. Gordon, y el héroe, en vez de llamarse Jefe Werewolf, se llama Ken. Y para ir un poco más lejos, durante la investigación, aparentemente descubrimos algo que no había sido descubierto antes sobre este juego, o al menos eso parece. Un manga de 3 capítulos que fue publicado en la revista mensual Comic Boom de Japón de 1991. Este resume de cierta manera los hechos del juego, con una cierta precisión. La autoría de este manga es de Akihiro Tomona y debido a lo poco conocido del juego, nunca se publicó fuera de Japón, ni tampoco se publicó nunca como manga aparte, o al menos eso parece decir la evidencia. Con el fin de preservar este desconocido documento histórico, hemos llevado a cabo un proceso para digitalizarlo y traducirlo. En la descripción del video adjunto un enlace para descargar este manga. Me siento bastante honrado de poder compartirlo con ustedes, ya que es un documento que estaba destinado a perderse.
Las diferencias mencionadas hacen que valga la pena tener las dos versiones del juego. Los gráficos son muy buenos y memorables, la música de calidad, muchos de estos temas se van a quedar en tu cabeza por días. El gameplay tiene sus cosillas, tenemos muchas habilidades que nos hacen disfrutar los niveles de maneras diversas, aunque no podemos ignorar que la dificultad tiene curvas empinadas que harán que más de uno pierda la paciencia. Así que este es un juego que recomendaría más que todo para las personas que buscan un nuevo reto. Y en una que otra ocasión noté que los valores de las colisiones son un poco extraños, pero por fortuna no todo el tiempo. Debido a todo esto que dije, recomiendo Werewolf con algunas reservas. Aunque bueno, su bajo precio también es un incentivo para intentarlo. Realmente es un juego que en mi opinión es memorable. ¿Qué opinas de Werewolf? Házmelo saber en los comentarios y también déjanos cualquier impresión que hayas tenido sobre este video. Si te gustó el contenido puedes suscribirte para más videos de este tipo y también algunas transmisiones en vivo que hacemos de manera semanal. No olvides descargar tanto el cómic como el manga que están en los enlaces adjuntos a la descripción del video, porque son bastante importantes. Muy buenas noches, yo me voy a jugar con este juego licantropístico.